¿Qué tal, queridos amigos de YAP TV Radio? Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. En esta ocasión vamos a dialogar con Robert Friend. Él es candidato asambleísta por el Distrito 12 en la provincia del Guayas y va por la Alianza 823. Avanza y Suma, que respaldan a Otto Sonnenholner. Robert, un gusto, como siempre, compartir contigo. Coméntanos, ¿cuál es el sabor que ha quedado al interior de la alianza tras el debate? ¿Cuál es tu evaluación de la participación de Otto Sonnenholner? Bien, Otto creo que se mantuvo dentro de su línea comunicacional de plan de trabajo, explicando cuáles son las aristas importantes que quiere atacar, que son seguridad, el tema del empleo, el tema de la educación. Y dentro de las propuestas, si la ciudadanía pudo revisar el debate con detenimiento, se pudo haber dado cuenta que la propuesta de Otto Sonnenholner es una propuesta seria y real. Fue clarísimo al decirle a la ciudadanía: yo aquí no te voy a proponer solucionarte todos los problemas, pero sí voy a atacar estos problemas de esta manera, con este presupuesto, consiguiendo estos objetivos. Entonces, si hacemos un análisis objetivo de las propuestas y sobre todo cómo van a ser financiadas, el plan de Otto es el plan más real y ejecutable. Ahora, definitivamente se han presentado hechos ineludibles en una entrevista, y es como la partida de Fernando Villavicencio de una manera tan fuerte, tan dura, que conmocionó al país. ¿Cómo deja la campaña electoral esta situación? ¿Ha virado el tablero? A ver, evidentemente el hecho de que haya existido un magnicidio hace no solamente repensar la campaña, sino también ver la inseguridad que está predominando en Latinoamérica. Porque si tú analizas en la región, dentro de las últimas elecciones presidenciales, no ha habido el asesinato de un candidato a la presidencia de la República, y, oh sorpresa, esto se destapa en el Ecuador en el peor momento de crisis carcelaria, de crisis criminal y de crisis política. Entonces, eso nos hace pensar efectivamente que nadie es intocable. Y que para las mafias, cuando tú estás comenzando a ser incómodo, no te estoy hablando solamente de las mafias delincuenciales, sino también las mafias de cuello blanco, va a pasar lo que ha pasado, y eso nos pone también en zozobra. En el ámbito de lo político, bueno, en lo particular, nosotros, gracias a Dios, no le debemos nada a nadie. Nosotros no tenemos una campaña ni de odio, ni de divisiones, ni de rencillas. Somos muy claros y objetivos en lo que queremos y cómo lo queremos hacer, y seguimos trabajando, seguimos activados. Y bueno, Otto, por ejemplo, está aquí en Guayaquil el día de hoy, tendrá un evento con la juventud, quiere hablar directamente con los jóvenes para transmitir propuestas y que ellos también le hagan repreguntas de lo que es lo que quiere plantear. Y seguimos con activaciones, seguimos con medios, estamos recorriendo puerta a puerta, sabemos que estamos a vísperas de el silencio electoral, pues, y vamos a meterle con todo estos últimos días. Ahora, seamos sinceros, esta situación de lo que ocurrió con Villavicencio hace que muchos quizás migren su voto hacia otras orillas, por diversas circunstancias posteriores que se han presentado al interior de esa organización que le respaldaba. ¿Cómo están? ¿Tienen alguna estrategia para captar esa votación, o la personalidad de Otto es suficiente como para atraer esos votos? Y hablemos de una vez de los indecisos. Bien, si tú escuchas los discursos de Fernando Villavicencio, que dio en medios de comunicación, él siempre lo reconoció y dijo: si yo tengo que llegar a hacer una alianza, con el único que yo llegue a realizar una alianza es con Otto Sonnenholner. Él decía, si él tiene la intención del voto y él va a llegar a la segunda vuelta, yo no tengo ningún problema, porque esto es también de desprendimiento de poder y estamos por un objetivo común. Y no es que había un pacto escrito, él lo decía a viva voz en los medios de comunicación. ¿Qué significa eso? Que el electorado de Fernando Villavicencio tenía un objetivo claro, que era pro país, y que ese mismo candidato que lamentablemente fue asesinado tenía por lo menos afinidad con las propuestas que Otto Sonnenholner tiene. Y ahí creo que la conclusión es bastante simple. El electorado de Villavicencio va a entender que esto del problema criminal y los índices de violencia que vive el país no se solucionan tirando bala como otros candidatos quieren proponer, sino que hay que hacerlo de manera inteligente, porque más violencia va a traer evidentemente esto, ¿no? Un desastre, un caos, y probablemente vamos a tener una sociedad civil militarizada, como lo que sucede en Colombia. ¿Y los indecisos? ¿Cómo captarlos, atraerlos? Yo creo que a los indecisos hay que ponerle las soluciones sobre la mesa claras, y sobre todo el voto consciente, porque yo puedo proponer, y eso fue uno de los denominadores en ciertos candidatos en el debate,
que decían qué es lo que querían hacer, pero no decían cómo lo podían hacer, claro, y el presupuesto no lo respaldaba. Porque yo te puedo proponer un sinnúmero de cosas, pero en un año y medio, con un presupuesto que ya está ejecutado y con ciertas mermas que están incluyéndose en los próximos años, más el tema, por ejemplo, del fenómeno del niño que se viene, hace que las propuestas que son muy fantasiosas de ciertos candidatos se terminen yendo al piso. Y por eso es importante que la ciudadanía reflexione su voto este 20 de agosto y que entienda que en un año y medio se pueden hacer cosas, sí, pero no te pueden cambiar prácticamente los problemas profundos que viene arrastrando el Ecuador hasta la fecha. Ahora, para ir cerrando, Robert Frien, Distrito 2, Provincia del Guayas, esto incluye a la ciudad de Guayaquil, evidentemente. ¿Con qué propuesta va? Bien, dependiendo de los sectores, porque las realidades que tiene Tarqui Popular van cambiando dependiendo de las cooperativas, los barrios y las comunidades. Hay propuestas muy claras, por ejemplo, en temas de regularización de la tierra para todo el sector marginal de Monte Sinaí, de la ladrillera y de sociovivienda. Todavía tenemos hasta la fecha familias que han construido después del 2017 hasta el 2023 que no tienen su título de propiedad y eso no les permite tener tampoco servicios básicos, por un lado. Y eso no solo beneficia a la gente de Tarqui Popular, sino a la gente de Durán, a la gente del sur de Guayaquil y a nivel nacional. Segundo, hay una propuesta importante, que es algo que muy pocos candidatos lo han tocado desde la Asamblea y desde la candidatura a la presidencia de la República, es sobre salud mental. Nuestra sociedad necesita tener salud mental, una sociedad emocionalmente estable, va a ser una mejor sociedad y va a construir un mejor país. Las políticas públicas en temas de salud mental en el Ecuador están totalmente reducidas. Al parecer, quienes han estado en esta cartera de Estado lo que han querido básicamente es tener mayor atención, pero no calidad en la atención psicológica y psiquiátrica y la rehabilitación que esta gente necesita para poder participar activamente dentro de la sociedad. Y lo último que se tiene que trabajar dentro de este poco periodo es el tema laboral. Lamentablemente los jóvenes no tienen trabajo, lamentablemente existen personas de más de 40 años que sin tener título profesional tienen una experiencia vasta en un arte, un oficio, y esa gente tiene que ser reinsertada a través de medidas afirmativas, como se lo ha hecho también con las personas con discapacidad, dependiendo del número de trabajadores, y eso nosotros sí vamos a fomentar y vamos a generar un debate, por ejemplo, para que se trate el tema del contrato por horas, que es una propuesta que también viene siendo planteada por otros candidatos a la Asamblea y significa entonces que no estamos equivocados en lo que también queremos para darle nuevas modalidades de trabajo a la gente que no tiene empleo y que se debata, que se discuta en las comisiones técnicas legislativas correspondientes cuál es el precio del valor por hora que se tiene que pagar, pero sin embargo que eso nos permita tener nuevas modalidades de trabajo, que nos permita tener reinserción laboral para quienes no tienen trabajo y efectivamente ser un país más competitivo. Claro. Ahora, ¿dónde será el cierre de campaña? ¿Cuántos asambleístas, quizás voy a ser imprudente, tiene proyectado Otto Sonnenholner, la Alianza 823, por ejemplo, en la provincia del Guayas? ¿Cuántas asambleístas tienen en proyección y a nivel de país? Bien, eso es un macro que tú lo vas sacando, claro, una proyección de las encuestas finalmente, ¿no? Otto se está manejando entre un 18 o 20% y puede seguir escalando. Y finalmente eso también se traduce a sus asambleístas dependiendo de la campaña que ellos también hayan podido hacer. O de los candidatos. Miremos el caso de Guillermo Lasso. Fue presidente, pero solamente tuvo 12 asambleístas, si tengo bien la cifra. Si me equivoco, me corrige. Pero acá, ¿cuántos ustedes proyectan a nivel de país? Por lo menos tratar de sacar un bloque legislativo. Ahora, si ese bloque legislativo nos permite tener un bloque parlamentario, sería espectacular con quienes tengan afinidad al proyecto de Otto Sonnenholner. Si tú sacas de los 137 asambleístas y lo multiplicas por un 20%, más o menos 26. Esperamos tener unos 20 y pico de asambleístas ahí en su curul. ¿Cierre de campaña dónde será? El cierre de campaña lo estamos analizando por temas de medidas de seguridad. Evidentemente, Otto es el único candidato que no ha aceptado, por ejemplo, temas de participar con la policía de manera activa respecto de su seguridad integral. Y en ese sentido, pues nosotros estamos esperando simplemente directrices para que nos digan dónde van a hacer, pero va a comprender una caravana probablemente de 500 vehículos con todos los candidatos del Distrito 1 hasta el Distrito 4, con Otto a la cabeza. Y bueno, el cierre, pues como te decía hace un momento, lo estamos analizando y cuando tengamos el lugar específico y una vez que se haya revisado el perímetro correspondiente para garantizar la seguridad de Otto, de la gente y de sus candidatos, pues lo vamos a dar a conocer. Maestro, un gusto. Raúl, suerte. Muchas gracias. Así es, estimados amigos, una lectura de ellos, de los candidatos, de quienes tomaron la decisión en este momento tan difícil para el país de postular a la Asamblea Nacional. Ha sido Robert Frien, candidato asambleísta por el Distrito 2 en la alianza Listas 823 que apoyan a Otto Sonnenholner. Un gusto, maestro, como siempre, comparta esta transmisión. Somos YAP TV Radio.